Capítulo 11. Suerte de rango E. Una vez más, Shirou se despertó a la misma hora. Afortunadamente, no tuvo sueños extraños esta vez. Así que él repitió la misma rutina, se levantó, se aseó, y empezó a preparar el desayuno. Pronto, escuchó a su compañera despertar y ¡guau! ¿Ya es de día? Sí, después de que te arregles, puedes ir y ver si tenemos algo en el buzón. También aprovecha para recoger el periódico, por favor. Ella asintió. ¿Qué vamos a desayunar? Será un desayuno clásico americano, ya hemos probado el europeo y el asiático, así que esto nos servirá para cambiar un poco los aires. Ella asintió. Cuando tengas vacaciones, iremos a los países árabes para que aprendas la gastronomía de allá también, más variedad siempre es buena. No podemos viajar a un país diferente solo para que aprenda a prepararte otro tipo de desayuno, respondió el chico incrédulo. La princesa se rió. ¿Quién dijo que solo iríamos para eso? Hay muchas reliquias en esos países, podrías aprender una cosa o dos. Él sabía que eso era solo una forma de tentarlo, pero no significaba que no fuera verdad. Bueno, y supongo que, si se nos presenta la oportunidad. Ella sonrió. Bien, si no se nos presenta nada que nos lo impida, las próximas vacaciones serán en los países árabes. Él suspiró y le dio una sonrisa resignada, realmente dudaba que dichas vacaciones se dieran. Pero, si lo hacían, no se rehusaría. Podría aprender mucho de aquellos lares. Altrouge salió del departamento y él se quedó haciendo el desayuno. Después de un rato, su compañera volvió cargando unas cosas. Ella parecía bastante seria y curiosa por lo que fuera que estuviera leyendo. ¿Es el periódico? Ella asintió. ¿Hay algo mal? Ella le pasó el informativo. Juzga por ti mismo, y Shirou tomó el periódico y se dispuso a leerlo. Las noticias eran variadas, pero hubo algunas que llamaron su atención, y la expansión de la partícula llamada Gren era lenta, pero constante. El índice de muertos que esta estaba causando aumentaba cada día. Aquellos que sobrevivían a esta, terminaban con grandes mutaciones que, tarde o temprano, acababan con sus vidas. Gren, ¿y de dónde habrá salido? Murmuró él. ¿De dónde salió todo lo que habita en este mundo? Shirou contestó Altrouge. Él la miró extrañado. ¿A qué te refieres? Gren, ese es el nombre que los seres humanos le han dado en la actualidad. Pero, su verdadera naturaleza, es algo que los magos acabarán descubriendo tarde o temprano. ¿Y esa es? Preguntó el chico. Ella sonrió como si fuera una niña pequeña que guardaba un importante secreto, ese tipo de secretos que nunca se le dicen a nadie. ¿Éter y qué? Pero eso no tiene sentido, el éter es amorfo y también incapaz de materializarse por su propio poder. Es imposible que tome forma física y empiece a mutar a los seres vivos como una especie de toxina. La princesa asintió. Así es. Pero no estamos hablando del éter actual, estamos hablando de éter puro. ¿Éter puro? El éter es, de hecho, el componente base de todos los cuerpos celestes. Te pondré un ejemplo, y no te lo tomes de forma literal. Pongamos al planeta como si fuera el cuerpo de un ser humano. El éter actual es algo así como sangre diluida, es débil, y los seres humanos lo pueden utilizar para fortalecer su hechicería. Además, este tampoco les causa ningún daño. Después, tenemos el verdadero éter, este existía en la era de los dioses. Si el éter actual es sangre diluida, el éter verdadero es sangre en su estado natural. Los humanos de aquella época vivían con este, tal y como los humanos en el presente viven con el éter actual. Aunque claro, los humanos actuales no podrían sobrevivir rodeados por el verdadero éter, no podrían respirar y morirían ahogados, y creo que lo capto. El éter puro sería algo así como sangre concentrada, y debió de existir antes de que la humanidad existiera, y por eso es tóxico para los humanos actuales, ¿verdad? Y... jackpot. Ahora sabes por qué mata a todo ser viviente. Ni la humanidad, ni casi ningún ser vivo actual, está preparado para vivir junto con el éter puro. Pero ¿y por qué apareció ahora? Ella bajó su mirada. Dime, Shirou, ¿desde dónde se le saca sangre a un cuerpo? Y... HMN. Desde una Eri, Shirou abrió los ojos.
No me digas si el ritual de Aylesbury en 1970. Ella asintió. El planeta ya se encontraba deteriorado, y el ritual de Aylesbury fue el golpe final que se necesitó para abrir la vida, y que de esa manera la sangre comenzara a fluir. Altrouge bajó tanto su mirada hasta el punto en que su cabello tapó su rostro, por lo que, él no pudo ver qué expresión poseía en ese instante. Sin pensárselo dos veces, Shirou colocó una mano sobre su hombro de forma reconfortante. No te culpes por todo. Nunca pensaste que el ritual provocaría todo este desastre, y. No solo fuiste tú, también hubo otros apóstoles, ¿no es así? Sí. Pero una cosa no quita la otra. Debo limpiar mi propio desastre y bueno, para eso nos estamos preparando. Y, considerando que eres la única de los que estuvo presente que veo está intentando hacer algo, creo que eres bastante buena en comparación con los otros. Esto avergonzó un poco a la chica. ¿De qué estás hablando, idiota? Tal vez me veas así ahora. Pero soy un ser creado con el objetivo de gobernar o acabar con toda la humanidad para mantener al planeta a salvo. He destruido a incontables miembros de tu especie, para mí, no son más que sacos de sangre andantes. Aunque un poco impactado al principio, aún así, él comentó. Puede que sea así. Pero, a pesar de eso, estás trabajando con uno de estos sacos de sangre andantes para proteger el planeta, ¿no es así? Supongo y bueno, al menos a mi vista, eso te vuelve mejor que la mayoría de los miembros de tu especie. Ella chasqueó su lengua. Eres demasiado ingenuo, ¿sabes? Él sonrió. Prefiero decir que soy optimista. Idiota sería una mejor palabra para describirte. Ambos acabaron de comer, y Shirou se levantó de la mesa para lavar los platos y espera, mira la parte inferior de la primera plana, dijo la chica. Esto es sí. No es el lugar donde se encuentra el tipo Mercurio. Así es, esto es preocupante y Shirou asintió. Lo que él estaba viendo era una especie de área de cristal que había asimilado toda la zona, transformándola en un lugar surrealista. Era hermosa, sin duda alguna, pero horrible al mismo tiempo. Como si toda la vida hubiera sido despojada de su lógica y transformada en algo totalmente diferente. La noticia camuflaba al lugar como uno de los lugares afectados por la partícula Gren, y advertía que no se debía entrar a esta bajo ningún concepto. La zona de cristal aumenta con el simple movimiento de Oort. El que aumente, incluso si es de forma lenta, es realmente preocupante, dijo Altrouge. ¿Crees que no todavía, pero despertará tarde o temprano, y debemos estar listos para enfrentarle? Entiendo. Luego ella sacó otra cosa. También quiero que estés listo para viajar en unas semanas. ¿Qué es esto? Preguntó el pelirrojo con una carta en sus manos. La carta vino junto con invitaciones, son para el Rail Zeppelin. ¿El tren que colecciona ojos místicos? ¿Cómo conseguiste una invitación para ese lugar? Ella lo miró sorprendida. ¿No lo sabes? ¿Qué? El Rail Zeppelin está administrado por un apóstol muerto. ¿En serio? Altrouge asintió. Rita Rosayen, ella es la número 15 de los ancestros. Aunque, tengo entendido que huyó después de una batalla con Touko Aosaki. Red. Altrouge asintió. La número 15 y es amiga tuya. Ella negó con la cabeza. No especialmente, ella es un vampiro típico de clase alta con un gusto por el arte. Es arrogante y generalmente hace lo que le place, también tiene una extraña amistad con Sumire. Parece que han jurado morir por las manos de la otra. Sumire. Otra de los 27. ¿Qué crees que ella quiera? Ella puso su mano en su barbilla. Y podría ser cualquier cosa. Ella es retorcida y nunca se contenta con la finalización de sus propias acciones. Afortunadamente, parece que no sabe dónde me encuentro. La carta está firmada por el viejo Kaleido, quiere que vayamos y le avisemos si pasa algo extraño. ¿Cómo que? Ni idea. Pero, si se trata de Kaleido, será problemático sin duda alguna. Y luego, Altrouge suspiró. Y, aún así, debemos ir, es importante. ¿Por qué? ¿Qué sabes sobre los ojos místicos?
Solo lo que el profesor nos ha dicho en las clases. Los ojos místicos son un tipo de ojos especiales, estos otorgan el poder de interferir con el mundo exterior. Según tengo entendido, la adquisición de ojos místicos ocurre cuando hay algún tipo de mutación en los circuitos mágicos ubicados en el área alrededor de los ojos. Este tipo de mutaciones se pueden crear artificialmente a través de un proceso similar a la de forjar una cresta mágica. Sin embargo, creo que solo los ojos místicos de la vinculación, del encanto, y del susurro, pueden producirse de esta manera. Luego, Shirou hizo un gesto contemplativo. También tengo entendido que los ojos místicos innatos son raros. Se conocen pocos casos en que esto sucede, pero se dice que son lo suficientemente poderosos como para intervenir con el destino mismo. Además, los ojos místicos suelen funcionar como hechizos de acción única, por lo que son difíciles de predecir y de esquivar. ¿Algo más?, preguntó al Tronje. También tengo entendido que estos poseen rangos. Los ojos místicos menos poderosos brillan en color rojo o verde, se dice que los ojos poderosos brillan de color dorado, mientras que aquellos con poderes que alcanzan el reino de los dioses tienen un brillo multicolor, como es el caso de los enjollados y también de los ojos más poderosos, los arcoíris. Exactamente, y, según la información que nos ha dado Kaleido, un par de ojos místicos de rango arcoíris van a ser subastados y, si la información de Kaleido es correcta, entonces necesito obtenerlos. ¿Son tan importantes? Altrouge asintió. Sí. De hecho, creo que tu mala suerte está absorbiendo la mía. Porque nunca creí posible toparme con unos ojos místicos de este tipo. Realmente mi suerte debe estar en su punto máximo. El chico bufó. Pues, me alegra ser de ayuda. Shirou se preparó para sus clases habituales y, al ver que su compañera no se estaba preparando, él le preguntó: ¿No vienes hoy? La princesa negó con su cabeza. No, mis impulsos están algo exaltados hoy, así que dormiré para callarlos. Entiendo, entonces nos vemos más tarde. Así que era lo que él imaginaba. El ejemplo de la sangre y su pequeño arrebato anterior eran causados por sus impulsos vampíricos. Shirou decidió que, cuando volviera de clases, le daría un poco de la suya como pago por su ayuda. Por cierto, toma, es para ti y otra carta. La princesa asintió antes de acostarse. No tiene firma. Shirou la abrió y leyó su contenido. Estimado hermanito. Estas palabras confundieron y pusieron nervioso a Shirou. La palabra hermanito estaba escrita de manera burda y subrayada varias veces. Recibe un cordial saludo de mi parte, tu querida hermana, Yesbiel von Einsberg. Solo bastó leer ese nombre para poner al chico en alerta. Realmente me impresionó escuchar de ti por parte del viejo Musik, ¿sabes? Sí. Es decir, ¿y por qué el hermanito que me robó a Kiritsugu tendría la osadía de utilizarme como una pantalla? Cuando lo oí por primera vez, me enojé bastante. De hecho, por un momento, pensé en enviar a algunos de nuestros homúnculos para que tomaran tu cabeza. Esto heló sus huesos. Aunque después la curiosidad superó mi enojo. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué la persona que evitó que Kiritsugu volviera a por mí me trata como si fuéramos fraternales? No lo entiendo y, por eso, es que te escribo esta carta. Fue esa la razón por la que decidí cubrirte ante el viejo Musik, aunque, desgraciadamente, al abuelo no le gustó para nada y me castigó. Pero eso no importa ahora y así que, hermanito, espero que seas lo suficientemente amable como para contestarme. De otra manera, me veré obligada a tomar acciones para proteger el apellido Einsberg. Dicho esto, dentro de 2 semanas, el abuelo enviará a un grupo de homúnculos a la torre del reloj. Uno de ellos será una de mis sirvientas personales, ella te esperará ese día al frente de las instalaciones del edificio principal, temprano por la mañana, su nombre es Seiya. Entrégale tu respuesta solo a ella, y a ningún otro homúnculo, de otra manera, el abuelo se enterará, y ninguno de nosotros quiere eso, ¿verdad? Espero ansiosa tu respuesta. Firmado. Tu querida hermana, Yesbiel von Einsberg. Shirou tomó una gran bocanada de aire, el hecho de que su hermana mayor considerara matarle le heló los huesos.
Podía lidiar con ciertos enemigos poderosos, gracias a las armas que poseía, pero un ataque de varios homúnculos creados únicamente para la batalla era algo a lo que él no se quería enfrentar. Si fueran 1 o 2, no habría problema, pero un escuadrón completo, eso era una locura. No obstante, parecía que la suerte estaba de su lado. El viejo Ainsberg no tenía ni idea de esta carta, lo que significaba que podría comunicarse con ella sin que éste se interpusiera. Después de leer la carta, él se dio cuenta de que, algunas cosas que él y Kiritsugu habían temido, se habían vuelto realidad. A ella le habían mentido diciéndole que su viejo no había intentado volver a por ella. Pero, con estas cartas, él podría hacerle ver la verdad. Y, hablando de Kiritsugu, él le dijo que le escribiría cuando estuviera en la ciudad. Esto realmente le tenía preocupado. Shirou ya había simulado la conversación varias veces en su cabeza. Pero eso no apartaba su nerviosismo. Además, se dio cuenta de algo extremadamente importante y que no había tomado en cuenta. Su padre no sabía nada sobre el Trollge. Para empezar, él realmente no estaba del todo seguro de si volvería a ver al ancestro y, segundo, Shirou sabía del camino que su padre había tomado, y del arrepentimiento que él cargaba. ¿Cómo diablos le iba a decir al hombre cuyo sueño fue convertirse en un héroe, un aliado de la justicia, a él, que sacrificó su vida y aparte de su familia por el bien de que muchas personas tuvieran una vida mejor? ¿Cómo le iba a decir que, de una forma u otra, su objetivo se había convertido en salvar al mundo? Incluso si su sueño no era convertirse en un héroe, para ayudar al Trollge, y para poder crear la espada que libera del destino, tendría que hacerlo. O, al menos, intentarlo y además, tenía otro problema, debería decirle sobre la verdadera naturaleza de Altroge y Fou. La respuesta lógica era clara. No. Pero, ¿no estaría él haciendo lo mismo que su padre? Guardándole secretos y con esas dudas él salió de su cuarto y caminó por las instalaciones de la Facultad de Creación. Después de salir de esta, usó una parada de autobús y se dirigió hacia el edificio central de la Torre del Reloj. Afortunadamente, no hubo mayores accidentes en sus clases, aunque sí hubo algunos sucesos relevantes y en su clase de fundamentos generales si sucede algo, Shirou-kun. Quien le estaba hablando era Ayaka Sahyou, quien también era su compañera en prácticamente todos los trabajos en la clase de fundamentos generales. Ambos eran rechazados en dicha clase, ya sea por su ascendencia, en el caso de ambos, o por los hechos cometidos por su padre, o por los hechos recientes cometidos por él mismo. Para terminar, ninguno de los dos era un magus enormemente habilidoso, así que terminaban siendo marginados por el resto. Si hubieran estado solos, probablemente se verían obligados a abandonar la sección y cambiarse a otra. Pero, como estaban juntos, no les importaba tanto. Ambos se apoyaban el uno al otro y, además, Lord Trambello era bastante permisivo con ambos, permitiéndoles hacer los trabajos en pareja que debían ser resueltos en grupos mayores, cosa que, aunque alegró a muchos por no tener que hacer equipo con el dúo, enojó a otros porque demostraba el favoritismo del tutor. No es como que sus compañeros pudieran decir mucho, la facción democrática premiaba los logros antes que cualquier otra cosa, y, recientemente, Shirou había estado involucrado en la captura de Gurdoa, así como en la resolución del caso del taller Marbury. Y ambos casos pudieron haber puesto en peligro la existencia del mundo iluminado por la luna. En pocas palabras, podían negarlo a él. Pero no podían negar sus logros, razón por la cual no pudieron quejarse mucho. Como habían trabajado juntos durante tanto tiempo, al final, ambos habían abandonado la mayoría de las formalidades. Él la llamaba Ayaka, y ella se refería a él como Shirou-kun. Todavía no lograba que ella abandonara el honorífico. Pero era un gran avance comparado con cuando se conocieron. Mira, Ayaka, ahí dijo el chico mientras señalaba una línea ley del mapa que la Facultad de Astromancia había creado. ¿Esa línea ley? Preguntó la chica. Él asintió. Es la misma línea ley que está por debajo del taller Marbury. Antes era capaz de alimentar todo el taller con facilidad, pero ahora que lo mencionas, se ha debilitado un montón. Fue por el uso abusivo del taller. Tal vez Shirou dijo eso, pero lo que pensaba era muy distinto.
si lo que me dijeron es cierto, en ese lugar se abrió un portal al reverso del mundo. Es tal y como cuando yo viajé en la abadía. Al parecer, en los lugares en los que se abre un portal, después de que este es utilizado, las líneas ley pierden una enorme cantidad de fuerza. Cada vez es más difícil llegar al otro lado y, parece que el costo de hacerlo es el debilitamiento en extremo de las líneas ley. Además, esto no es algo que haya comenzado a suceder recientemente, es un fenómeno que se lleva dando durante casi 3 décadas. 1970, realmente fue el año en que el destino del mundo fue sellado y... ¿Estás bien?, preguntó preocupada su compañera. ¿Medí mal la fuerza de la línea ley? No, tranquila. Mediste todo de forma correcta, de hecho, has mejorado bastante en los últimos meses. Mucho más que yo al menos, tal vez solo necesitabas que alguien te guiara y ella se avergonzó un poco por los elogios y los negó con rapidez. N no es nada fuera de lo normal. Pero, aún así, has mejorado mucho. Y eres realmente buena con la Formalcraft. Bueno, gracias y lo siguiente ella dijo sorprendió un poco al chico. No soy como mi hermana, pero me alegra estar mejorando y inseguro, él preguntó. ¿Tu hermana? Sí. Con una sonrisa incómoda y una expresión un poco deprimida, Ayaka dijo. Mi hermana mayor era una prodigio nunca antes vista, realmente no le llego ni a los talones, pero me esforzaré para mejorar tanto como pueda y Shirou decidió no preguntar más, era bastante claro que a Ayaka le deprimía el tema. Pero a él le llamaron la atención 2 cosas. El hecho que Ayaka se refiriera a su hermana en tiempo pasado, y, lo más extraño, había algún tipo de ley en el mundo iluminado por la luna que decía que, si tenías una hermana mayor, ella debía ser una prodigio increíble nunca antes vista. Lo mismo pasaba con Kaules y, ahora que lo pensaba, Rin y Luvia no eran hermanas mayores también. De hecho, ¿no era Red también una hermana mayor? Shirou y... ¿Eh? Volviste a quedarte espaciado. Rascándose la cabeza, él se disculpó. Así terminó su primera clase y él continuó hacia las siguientes. Sus restantes clases no fueron diferentes de lo normal, con excepción de la última. Ahora que lo pensaba, él se alegraba por Kaules. Al parecer, durante su estadía en el taller de Marbury, su compañero había formado un contrato con un Black Dog, uno de los perros de la jauría de la cacería salvaje. El Black Dog no era un familiar especialmente poderoso. Pero, para Kaules, que solo podía contratar con pequeños familiares antes de recibir la cresta de su familia, el contrato con su nuevo familiar era un gran logro. Además, el hecho de que ambos usaran la electricidad como medio, ayudaba con su compatibilidad. En cierta manera esto lo tranquilizó, él quería ayudar a Kaules, pero hacerlo de forma directa acabaría siendo contraproducente. Porque era probable que el castaño lo viera como su logro y no como el suyo propio. El que lo hubiera logrado solo con la ayuda de Sieg, ayudaba a eliminar esa duda. Después de sus demás clases y, por ende, de soportar la actitud de Shinji y de lidiar con los enfrentamientos entre Rin y Luvia, el pelirrojo llegó hasta su penúltima clase. La clase de defensa personal, para bien o para mal, él no participaba en esta, la razón. Nadie quería enfrentarse al hijo del asesino de Magus que, además, había herido a una de las princesas de los apóstoles muertos. Así que, durante las horas de las clases de defensa personal, él intentaba reservar otra habitación para entrenarse por su cuenta. Al menos, cuando podía, porque generalmente ya estaban ocupadas, y cuando no le era posible hacerlo, simplemente se encargaba de otras cosas. Llegando a la habitación reservada, él preparó una diana y proyectó su arco. En una de sus manos, sujetó una flecha, aunque realmente era una espada retorcida hasta el punto de poder ser lo suficientemente aerodinámica como para poder ser considerada como una flecha. El paso del estilo de arquería oriental al occidental había sido más complicado de lo que había imaginado, desde tener que hacer cambios en su postura, hasta cosas un poco más espirituales. En el Kipdom, el que la flecha llegara a su objetivo no importaba realmente, se trataba de un camino de autodescubrimiento con cada disparo, y estos requerían de una preparación mental y espiritual antes de cada uno de estos. Irónicamente, cuando practicaba con Taiga, sus flechas siempre daban en el blanco.
En la arquería occidental, solo importaba eso, que su flecha diera en el blanco. Considerando su situación, eso era lo que él necesitaba. Dicho esto, disparó la primera flecha, chasqueó su lengua, esta se desvió ligeramente hacia la derecha, tendría que ajustar aún más la forma. Al parecer, esto iba a tardar y después de la práctica, Shirou se dirigió a su última clase. Al principio todo iba bien, pero era obvio que su profesor no se encontraba del mejor humor. Él literalmente le hizo un agarre de lucha libre a Flat solo por haber tenido un ligero fallo en los materiales necesarios para construir un campo acotado. «Oye, Gray», susurró el chico. «¿Sí?», respondió ella en voz baja. «¿Le sucede algo al maestro?». La guardiana de tumbas bajó ligeramente la mirada, planteándose si debía contarle sobre lo que conocía. Finalmente, ella cedió. «Bueno, verás». Ella le contó que, la carta que él le había dado a su maestro después de recibir un gran regaño por parte de este, contenía un pequeñísimo pedazo de tela. Esta no era una tela normal, era una pequeña parte del catalizador que su maestro había usado para convocar a Iskandar en la anterior guerra del Santo Grial. Al parecer, cuando todos habían vuelto, descubrieron que, el despacho del Lord, así como su departamento, estaban hechos un desastre. Los campos acotados y las barreras habían sido traspasadas, y el catalizador había sido robado. En la carta invitaban al Lord a recuperar el catalizador y, además de la tela, también se encontraban invitaciones para el Rail Zeppelin. Y eso es lo que pasó. Desde entonces, el maestro ha estado preocupado e inquieto. Otra vez el Rail Zeppelin. ¿Conoces algo, además de lo que nos han enseñado?, preguntó curiosa la chica. Shirou asintió. Sí, al parecer es administrado por uno de los 27 ancestros de los apóstoles muertos. Además, ella desapareció después de enfrentarse contra Red. ¿Red? ¿Te refieres a Miss Touko? Sí. Esto dejó pensativa a Gray. Ahora que lo recuerdo, ustedes se enfrentaron a Red durante el caso de las princesas gemelas de Iselma, ¿no es así? Ella asintió. Sí. Yo, Sven y Flat nos enfrentamos a ella mientras éramos apoyados por Lady Reynes y por el profesor Gray. Habló en voz baja, como si tuviera miedo de algo, además de la ira del profesor. Interesado, él preguntó. Si tuvieras que definir en pocas palabras la impresión que ella te dio, ¿cuáles serían? Por un momento, Gray recordó, cuando se enfrentó a ella en el caso de las princesas de Iselma, la expresión de Touko antes de liberar a ese horrible monstruo. Libertad, y luego ella recordó el aspecto de su cuerpo rompiéndose y transformándose en esa criatura. Terror, y Shirou se sorprendió al ver la expresión de Gray. Desde que la había conocido, ella nunca se había mostrado tan aterrada. Sabía que Red era una prodigio y un monstruo sin duda alguna. Pero, para dejar esa impresión en su compañera, ¿y quién demonios era realmente Red? Él sujetó su hombro, intentando tranquilizarla. Eres increíble, Grayle. Shirou sonrió. Tú, Flat, Sven, el profesor, y Lady Reynes, lo son. Entre los magus, Aosaki Touko es sin duda alguna de las personas más peligrosas de nuestro mundo. El simple hecho de sobrevivir a un enfrentamiento contra ella, no es algo que muchos puedan decir, y gracias, aunque y si soy sincera, creo que ella nos dejó vivir. Estoy segura de que pudo haber acabado con nosotros si hubiera querido. Probablemente tengas razón, pero, aún así, sigue siendo increíble. Además, no por nada Red fue quien hizo huir al apóstol muerto que administraba el Rail Zeppelin. ¿Y en serio? Shirou asintió. Rita Rosayen, ella es la número 15 de los ancestros. Así como la persona que administra el Rail Zeppelin, aunque nadie la ha visto propiamente desde su batalla contra Osaki. Realmente Red es alguien increíble para haber logrado algo como eso. Y Gray ladeó a cabeza y sonrió ligeramente. Pero, ¿tú no hiciste algo parecido? Lograste combatir y herir a la número 9 de los ancestros de los apóstoles muertos. Él contestó con rapidez. No. Debido a la velocidad de su respuesta, se olvidó de mantener la voz baja. Lo que yo hice fue similar a lo que te pasó a ti con Red. Simplemente salí vivo de allí porque ella me dejó.
Pero, según tú, eso sigue siendo increíble, ¿no es así? Shirou suspiró derrotado. Touché. Súbitamente, una tiza voló y golpeó a Gray en la frente. Shirou se volteó y lo primero que vio fue la mano de su profesor bajando hacia su rostro. De repente, era él a quien le estaban haciendo un agarre de acero. Si tan aburrida es mi clase, y tan divertida su conversación, ambos pueden salir del salón, dijo Aver mientras sujetaba con fuerza la cabeza del chico. Perdón profesor, no lo volveremos a hacer, dijo el chico. Disculpe, maestro, complementó Gray. Concéntrense de ahora en adelante, dijo después de soltar la cabeza del pelirrojo. Será mejor que no hablemos hasta que la clase termine, y dijo Gray. Sí, contestó Shirou mientras apagaba su celular, para así asegurarse de que ningún ruido volviera a despertar la ira de su profesor. A lo lejos podía ver cómo Vlad le hacía unos gestos, agradeciéndole porque el joven Lord le había soltado para ir tras ellos. Con una sonrisa irónica, él levantó un pulgar hacia arriba. Las clases terminaron, y él se reunió con Rin para poder ir a probar el prototipo de la espada enjollada. ¿Lista para probarla?, preguntó el pelirrojo. Rin asintió con una clara sonrisa. Por supuesto. Ambos partieron a una de las salas menores y se prepararon para probar la espada. Shirou, antes de empezar, hay algo que debo preguntarte, y dijo Rin después de que ambos hubieran llegado a la habitación. Es algo que he querido preguntarte desde hace tiempo, pero hasta hoy no he podido. Él la observó mostrándose curioso. ¿Qué? ¿Recuerdas cuando estábamos hablando sobre la guerra del Santo Grial, justo antes de las vacaciones? Shirou asintió, fue justo antes de que su padre se presentara en la clase. En ese momento, evité que descubrieras más sobre la guerra. Pero, ahora que sé quién es tu padre, tengo que preguntarte, y Rin tomó una ligera bocanada de aire. Mi padre, la antigua cabeza de la familia Tosaka, también participó en ese ritual, y esto no sorprendió a Shirou. Él sabía que un miembro de la familia Tosaka debió de haber participado en el ritual. Considerando que las familias de magus eran generalmente bastante pequeñas, limitándose normalmente a 3 personas, y sabiendo que la madre de Rin estaba viva, pero que no se inmiscuía en los asuntos de los magus, dicho por Rin misma, era muy probable que fuera su padre quien participó. Además, ella había dicho que tenía tutores que se encargaban de su educación, y, en el mundo iluminado por la luna, eso era totalmente inusual, pues generalmente las enseñanzas se transmitían de padres a hijos, y Rin, si tu padre participó, y no me digas que él, y Rin asintió seriamente. Así es, él murió en ese ritual. Lo que quiero saber es, ¿fue tu padre quien lo asesinó? Shirou se quedó callado, él no sabía cómo contestar. Si estamos hablando de Kiritsugu. Sus manos le temblaban, a medida que más lo pensaba, más le parecía posible, y el hecho de que su padre hubiera asesinado al padre de su amiga era algo que él y Shirou, tranquilo, no guardó rencor contra ti, dijo la chica que, para su sorpresa, estaba bastante tranquila. ¿Eh? Exclamó él sorprendido. Rin suspiró. Mi padre fue a esa guerra por su propia decisión. Él sabía que podía morir en cualquier momento, nadie lo obligó, y un magus está obligado a caminar junto con la muerte. Si fue tu padre quien lo asesinó, o fue cualquier otro participante, no fue más que parte del ritual. Quejarme o intentar tomar venganza, sería la actitud de un niño inmaduro y no de un verdadero magus. Esa también es la razón por la cual el Lord Sofía Rino ha actuado en tu contra, a pesar de saber que tu padre fue el culpable de la muerte de su hija. Rin, tú realmente eres. No lo digas, es algo natural para la heredera de la familia Tosaka, respondió ella con orgullo. Ella podía decir eso, pero, a sus ojos, eso solo la hacía más impresionante. No porque se comportará como una digna magus, sino porque, incluso si Rin era buena fingiendo, Shirou podía decir que a ella le dolía la muerte de su padre, y, a pesar de eso, ella estaba dispuesta a no guardar rencor en su contra, ni como magus, ni como su amiga. Shirou intentó actuar serio y calmado, si ella estaba dando todo de sí para mantener el control, él también lo haría. Yo, realmente no lo sé. ¿Eh? Exclamó ella confundida.
Solo hasta hace unos meses me enteré que mi padre fue un maestro en la guerra. Sí sabía que había matado a la hija del decano de evocación, y más tarde me enteré también de su participación en la muerte del anterior Lord Melloy. Pero, él nunca me contó qué ocurrió durante esa guerra, ni siquiera me dijo que participó en primer lugar. Pero, ¿por qué? ¿Recuerdas cuando te conté sobre cómo quedé huérfano, Rin? Ella asintió. Sí, me dijiste que fue en el incendio de Fuyuki. Ese incendio fue causado al final de la Guerra del Santo Grial y en ese momento, Rin lo entendió. No creerás que fue él quien lo causó. No lo sé, nadie sabe con exactitud qué pasó al final de la guerra. Es algo sobre lo que pienso preguntarle. Pero él se fue a una misión en el Medio Oriente hace algunos meses, y desde entonces no he podido contactarlo y ya veo. Y luego Rin tomó una bocanada de aire e intentó retomar su actitud habitual. Bien. En ese caso, quien causó el incendio y quien causó la muerte de mi padre es algo que tendremos que averiguar. Podemos ponerlo como nuestro segundo proyecto secreto. Después, ella sonrió. Gracias por ser sincero conmigo. Es lo menos que podía hacer, contestó él, haciendo un intento de actuar normal también. Dicho esto, Rin sacó de su bolso una espada corta. Esta era blanquecina, junto con un filo grisáceo, y toda su hoja estaba hecha de una aleación cristalina, formada por la mezcla de varias joyas. ¿Estás segura que quieres probarla tú?, preguntó Shirou preocupado. Rin asintió. Es la tarea que le fue encargada a mi familia, después de todo. Entiendo, pero, si muestra algún tipo de fallo o descontrol, asegúrate de lanzarla lejos. Tranquilo, es solo un prototipo. Rin transmitió su oda hacia la espada para activar el cuadrado mágico. La espada empezó a brillar lentamente. Pronto, el cuadrado mágico empezó lentamente a funcionar. Súbitamente, el efecto del círculo mágico empezó. El fenómeno de refracción multidimensional. Este abrió ligeramente una abertura en la realidad, conectando dos mundos diferentes. La energía mágica del mundo paralelo empezó a ser atraída hasta donde ellos se encontraban. Shirou, funciona. Está funcionando. Aunque Shirou también estaba emocionado, al estar mirando todo el experimento desde afuera, él se dio cuenta que la energía mágica comenzó a fluctuar levemente. Rin. La energía mágica está aumentando demasiado rápido. ¿Eh? Rin observó cómo el cuadrado mágico estaba atrayendo más energía de lo que espada podía soportar, mientras que la abertura colapsaba sobre sí misma. Ella intentó desactivar el cuadrado mágico, pero la cantidad de energía ya era demasiado grande. Al no tener nada más que hacer, ella arrojó la espada y esta liberó la energía mágica canalizada en la cuchilla. Esta se disparó en una corriente de luz cegadora que chocó contra una pared y explotó, haciendo temblar todo el lugar, y destruyendo la cuchilla en su totalidad. La energía mágica destruyó la mitad de la habitación, arrasando con las barreras que la rodeaban y Shirou. ¿Sí? A veces olvidamos que estamos construyendo un arma que fue utilizada para crear un cañón de éter ilimitado, y que tiene el poder para hacer retroceder a una imagen especular de la luna, y creo que, tal vez deberíamos tener más cuidado. Y ambos escucharon como la puerta de la habitación se abría y, por esta, entraron varios profesores, seguidos por muchos estudiantes curiosos. Al ver la mirada de sus profesores, el pelirrojo dijo: creo que tienes razón. También creo que lo primero que deberíamos hacer es buscar un lugar privado donde no molestemos a nadie. Y ese día los regaños no faltaron, y cuando acabaron los regaños, de alguna manera, habían acabado en el despacho de Lord Melloy. Rin había sido regañada por el decano de la Facultad de Mineralogía, y Shirou por la decana de la Facultad de Creación, ya que ambos estaban íntimamente ligados a ambas facultades. A su vez, ambos terminaron siendo regañados por Lord Melloy por la misma razón. El joven Lord había terminado con él hace algunos minutos, y ahora está siendo el turno de Rin. Mientras tanto, él la estaba esperando fuera del despacho. ¿Y qué se supone que estaban intentando lograr?, preguntó, para su sorpresa, la princesa Melloy. No es que los dos no se llevaran bien específicamente, pero parecía que Lady Melloy siempre iba con extremo cuidado y precaución cuando se trataba de él.
Y no le culpaba, su padre había matado a su tío, aunque, por alguna razón, Reines lo llamaba hermano. Por ende, ella solo se relacionaba con él cuando era totalmente necesario. No obstante, últimamente parecía estar un poco menos en guardia. Shirou suspiró. Estábamos intentando recrear un antiguo código místico. Pero no previmos lo peligroso que podría llegar a ser y bueno, destruyeron la mitad de la sala, hicieron temblar todo el edificio, y arrasaron con varias barreras. Dudo mucho que les permita volver a probarlo dentro de las instalaciones. Luego, Reines sonrió burlándose. Me sorprende que no lograran prever este resultado y la emoción nos superó, supongo, y al ver que el regaño iba para largo, Shirou sacó una pequeña caja de su mochila. ¿Qué es eso?, preguntó curiosa la lady. Algo me dice que esto puede tardar un poco, así que aprovecharé para probar esto. ¿Y dulces?, preguntó Gray, que se había mantenido en silencio junto a los otros dos en el pasillo. Sí, intenté replicar los dulces que probamos la última vez. ¿Quieres probar? Aunque Reines dudó en tomar alguno, Gray recordó lo que dijeron Altrouge y Rin, así que su curiosidad venció cualquier otro pensamiento. Ella lo tomó y, súbitamente, su expresión cambió a una de pura felicidad. Al ver esto, Reines decidió tomar uno también y Lorelmello y segundo terminó de regañar a su otra estudiante y abrió la puerta de su despacho. Él estaba listo para darles un último regaño antes de dejarlos ir. Aunque, le preocupaba que no había logrado que ninguno de los dos confesara qué código místico estaban intentando replicar, lo único que había logrado averiguar, era que debía ser uno absurdamente poderoso. No obstante, cuando salió de su despacho acompañado por Rin, vio algo realmente extraño. Ahí estaban su hermana, su aprendiz, y su estudiante, así como Trimau, que se había convertido en una mesa, y arriba de esta se encontraba una bandeja de dulces con algunas tazas de té. Estaban teniendo una fiesta de té en mitad del pasillo. Al ver a su hermano, Reines sonrió y se le acercó. Hermano, prueba esto, están realmente exquisitos. Aunque Reines era una adolescente, generalmente actuaba como una señorita un poco mayor que su edad real. Por eso, el verla actuar como una chica de su edad emocionada era, aunque no del todo extraño, bastante curioso. Un dulce. Guape tomó el dulce. Desde aquel día, él se preguntó qué tipo de misterio tenía su estudiante para permitirle cocinar cosas tan exquisitas. Algo similar a los ojos místicos del encanto, pero en sus manos. No lo sabía, pero iba a averiguarlo y Shirou terminó con sus asuntos y se dirigió a su departamento. Necesitaba descansar de todo lo que había pasado y asegurarse que Altrouge estuviera bien. El joven aprendiz de Magus llegó a su departamento para ver a un bulto envuelto en sábanas arriba de la cama. Él no pudo evitar sonreír un poco, era como si ella estuviera intentando alejarse del sol. Él lo entendería si ella fuera un ghoul o un simple dead, pero ella era una de las princesas de los apóstoles muertos, algo como la luz solar no le haría el menor daño. ¿Estás bien, Altrouge?, preguntó el chico. Ella se levantó, casi como si fuera una muerta viviente, cosa que, técnicamente, no era, o al menos, no del todo. Sí, simplemente necesito descansar un poco más. Tal vez me quede dormida por algunos días. Y él suspiró, tanto le costaba pedirle que le ayudara dándole sangre. A él no le importaba particularmente. Los apóstoles muertos que pueden medir sus vidas en más de un milenio requieren de una cantidad colosal de energía. Esto, sorprendentemente, no tiene nada que ver con su fuerza, sino que es simplemente la compensación requerida para mantener una vida tan longeva. No obstante, ya que Altrouge no era únicamente un apóstol muerto, sino que era también un verdadero ancestro, seres muy cercanos a la inmortalidad que generalmente no morirán a menos que sean aislados del mundo o que estén en lugares donde no sean capaces de absorber mana del entorno, que la cantidad de sangre que Altrouge necesitaba para subsistir dependía en gran medida del medio ambiente que la rodeaba. Londres tenía excelentes líneas taumatúrgicas, así que ella no necesitaba de una gran cantidad de sangre. En cambio, eran sus impulsos vampíricos quienes la estaban obligando a chupar sangre. Y, aunque casi no necesitaba chupar sangre, cada mes, alguien, probablemente miembros de su facción, le enviaban una cantidad decente de paquetes de sangre.
Gracias a Caleidoscopio, nadie se enteraba de estas entregas. Todo, siempre y cuando, al mago Marshall le pareciera interesante su asociación con la princesa. Él desabrochó su camisa dejando al descubierto su cuello, y se acercó a la cama. ¿Qué estás haciendo, idiota? Voy a darte parte de mi sangre, eso te tranquilizará, ¿no es así? Altrouge tragó saliva mientras observaba el cuello de su contratista. Te tonto, no se trata de la sangre, esos son mis impulsos. Lo sé, pero tomar un poco deberá calmar tus impulsos. Avalon debe de poder regenerar mi sangre, solo intenta no tomar más rápido de lo que la vaina puede regenerarla, además, recuerda que tiene un límite de acuerdo al mana que posea en este momento, a menos que Gray esté cerca. Ah, y ten cuidado con su energía sagrada, podría hacerte algo de daño. ¿Estás seguro? Dijo ella lamiéndose los labios y acercándose lentamente. Sí, es mi forma de agradecerte por estarme ayudando. Shirou se acostó como cuando ella había intentado enseñarle a leer el ambiente y, de la misma manera, ella se colocó encima de él. Ahora que estaban cara a cara, el chico se dio cuenta de lo vergonzosa que era toda la situación. Su compañera no estaba solo al borde de entrar en un estado famélico, sino que ella se encontraba hiperventilada, sonrojada, y sudando ligeramente, casi como si tuviera fiebre. Él no sabía si era por excitación, o porque era una forma en que su cuerpo le avisaba que necesitaba de alimento para mantener sus funciones. El hecho que él tuviera la mitad de su cuerpo expuesto, y que ella vistiera con un fino camisón de seda, no ayudaba a que la situación fuera más tranquila. Shirou giró su cabeza hacia un lado permitiéndole tener un fácil acceso. Bien, date gusto. Ve buen provecho, y Altrouge se acostó encima de su contratista. Ella abrazó su cuello y, con un rápido mordisco, sus colmillos traspasaron su carne, empezando a succionar el precioso líquido que tanto había ansiado. Así estuvieron durante varios minutos y Shirou estaba realmente incómodo, podía sentir casi en su totalidad el cuerpo de su compañera y, por muy maduro que quisiera comportarse, simplemente no pudo evitar reaccionar a los estímulos que estaba recibiendo. Era realmente extraño y el sentimiento de que te chuparan la sangre era absolutamente desagradable, se sentía como si licuaran toda tu vida y después la chuparan con una pajilla. Sin embargo, al mismo tiempo, él también estaba sintiendo el calor corporal de su compañera, así como sus atributos y demás partes de su cuerpo. Esto provocó un choque de estímulos, entre uno desagradable y dañino, y otro excitante y adictivo, cosa que hizo que él se retorciera ligeramente, al mismo tiempo que su cuerpo reaccionaba ante la estimulación. Su compañera, por otro lado, no parecía importarle en lo más mínimo cuánto se retorciera, ella simplemente liberó un poco del poder de su primera forma y se aferró a él con más fuerza, haciendo que sus cuerpos estuvieran aún más juntos de lo que ya estaban, si es que eso era posible, y en ese momento, Shirou no podía pensar en nada, su razonamiento estaba totalmente perdido en una espesa niebla. No podía concretar ninguna idea, ni reaccionar ante cualquier otro estímulo que no fuera uno de los que su compañera le estaba causando. Tal vez por eso no escuchó el sonido de su puerta y Shirou ¿estás aquí? Te he estado llamando, pero no contestas, y el chico escuchó su nombre y, por un instante, todos sus sentidos se activaron a sus límites. Esa voz no era la de su compañera y, la única persona además de él y de ella que tenía copia de las llaves de su apartamento era Kiritsugu y, en efecto, la persona que estaba enfrente de la puerta era su padre adoptivo. Shirou, dijo el autónomo confundido y sorprendido al ver la situación. Kiritsugu, susurró la princesa, ella intentó separarse de él. Pero, inmediatamente, él la acercó más a su cuerpo, impidiéndole voltearse. ¿Qué le diría su padre si viera al Altrouge con sangre corriendo por sus labios? Su sangre, para ser específicos. Viejo, sal un momento, gritó el chico desesperado. Aunque un poco aturdido por la situación, Kiritsugu reaccionó. Oh. ¿Sí? Te espero afuera, dijo antes de salir, cerrando la puerta con un fuerte golpe. Shirou finalmente dejó ir a Altrouge, ahora era él quien quería meterse debajo de las sábanas y no salir jamás.
y así que ese era tu padre. Y Altrouge se limpió la sangre de sus labios. Entró sin hacer casi ningún ruido, realmente es un asesino experimentado. Son una interesante combinación, ¿sabes? ¿Y Shirou? ¿Qué te sucede? Luces como si la muerte hubiera tocado a tu puerta, preguntó ella al ver su aspecto sombrío. ¿Cómo que qué me sucede? Y susurró él. ¿Cómo se supone que le explique todo esto? Parecía que a Shirou le iba a dar un ataque, pero, irónicamente, Altrouge no parecía importarle en lo más mínimo. Tranquilo, él no vio nada fuera de lo normal. Desde su punto de vista, tenías a una hermosa chica encima de ti besándote el cuello y eso no es lo suficientemente malo. Al ver la expresión desesperada de su contratista, ella decidió encargarse, poniendo una mano en su hombro. Altrouge dijo: Tranquilo, yo me hago cargo. ¿En serio? Preguntó el chico esperanzado. Ella asintió. Por otro lado, Kiritsugu acababa de salir de la habitación. Todavía se encontraba un poco aturdido por lo que acababa de ver. Para él, cazar magus y hacer lo que tuviera que hacer para tomar sus cabezas era cosa de todos los días, pero, eso era porque estaba acostumbrado a ello, así que, a pesar de que lo que acababa de ver era mucho más normal que su estilo de vida habitual, el hecho de no estar preparado, fue la causa de su reacción. Él sabía que Shirou era un adolescente normal y ya debía de estar pasando por esa edad, y tampoco se creía en la posición de darle lecciones sobre relaciones, considerando sus pocas relaciones románticas, y que su más cercana relación romántica fue con Iri, quien no era exactamente la persona más madura que él hubiera conocido. Pero había algo de lo que tenía que asegurarse. Si la chica era una magus, lo cual era lo más probable, Kiritsugu tenía que asegurarse que ella no quisiera hacerle ningún tipo de mal a su hijo. Incluso si confiaba en Shirou, no podía negar que, a veces, el pelirrojo era algo ingenuo. Afortunadamente, el ambiente de la torre del reloj había ayudado un poco con eso, pero todavía no era lo suficientemente desconfiado con el resto de los magus, los cuales solo actuaban si había alguna ganancia de por medio. La puerta se abrió lentamente, su hijo se asomó desde el otro lado, era bastante obvio que estaba nervioso, y él decidió hacer todo lo posible para que esto no fuera tan incómodo para Shirou y para la chica. Bueno, más allá de lo que él quisiera, claro está. Pasa, y dijo el chico casi en susurros. Kiritsugu entró en la habitación, ahí se encontraba la chica ya vestida de forma más presentable, él se sentó enfrente de ella y Shirou, por su lado, se sentó al lado de Altrouge. Viejo, ella es, espera, Shirou, déjame a mí presentarme, interrumpió la princesa. Él la miró preocupado, pero finalmente aceptó. Mi nombre es Rouge Crimson, soy la chica que vive, come y duerme en la misma cama con su hijo desde hace varios meses. Encantada de conocerlo finalmente, dijo ella con una inocente sonrisa. Y Altrouge volteó hacia un lado y vio el rostro sin emociones del asesino de magus, después volteó hacia su compañero, él tenía la cabeza baja y sus manos cubrían su rostro. Haciéndose la tonta y, aguantándose la risa, ella preguntó: ¿Dije algo mal? ¿Era realmente necesario decir eso, Rouge? Shirou no era alguien quien perdía el control con facilidad, pero esta situación lo superaba totalmente. Pero no he dicho ninguna mentira, ¿o sí? Bueno, no. Pero y ella asintió. Exacto, ¿no crees que sería malo presentarme, obviando todo lo que ha ocurrido entre nosotros? Ese supongo, y entonces, ¿cuál es el problema? Preguntó ella con inocencia. ¿Qué debiste decirlo con un poco más de sutileza? Altrouge hizo un mohín. Prefiero el enfoque directo. Mientras estos dos interactuaban, Kiritsugu no pudo evitar pensar que esta chica era similar a Iris Biel en cuanto a ese tipo de inocencia, pero esta llegaba hasta el punto de hacerla ver como si fuera algo inestable, o incluso un poco demente. Si esto era un acto, era uno realmente bueno. Entonces, ¿cuál es vuestra relación? Preguntó el asesino de magus, interrumpiendo la conversación del dúo. Ambos se quedaron callados, ninguno contestó. ¿Sucede algo? Preguntó el autónomo. No sabría definirla y más que amigos o socios.
pero no somos una pareja o algo similar, así que no estoy seguro. Creo que no hay un término que pueda describirnos, al menos, no todavía, dijo el chico. Esta reflexión sorprendió a Kiritsugu, fue una respuesta sincera como esperaba. Pero él sabía que Shirou no era la persona con mayor habilidad para juzgar al resto de individuos a su alrededor o, mejor dicho, juzgarlos de forma objetiva, y mucho menos para juzgar las relaciones que tenía con estas personas. Así que el autónomo esperaba una respuesta simple. Amigos, amantes, o pareja. El que el chico hubiera pensado tanto en lo que significaba su relación con la chica, era una grata sorpresa, pero, ¿tanto había crecido en solo medio año? ¿O fue por la influencia de dicha persona? HMN, y supongo que la estamos definiendo entonces, y comentó al tronje. Esto sorprendió a Shirou, pues creía que solo él tenía estas dudas. ¿Qué tipo de magus eres?, preguntó el autónomo. Ninguno. No soy una magus. Pero estoy actuando como la aprendiz de Shirou. Kiritsugu entrecerró sus ojos. No eres una magus, pero estás dentro de una de las facultades de la torre del reloj, y dices que actúas como la aprendiz de Shirou. ¿Sabes lo ridículo que eso suena? Kiritsugu suspiró. ¿Dónde se conocieron? Sabes, estas preguntas comienzan a ser molestas. Luego ella sonrió y sus ojos se volvieron dorados. En ese momento Kiritsugu intentó cubrir sus ojos, pero ya era demasiado tarde, un hechizo de acción instantánea, ojos dorados que encantan el alma. Solo acepta nuestra relación tal y como es, y no hagas más preguntas, ¿quieres? Los hechizos de acción única eran sin duda aterradores, no se podían predecir, y costaba mucho poder evitarlos. Kiritsugu asintió sin pensárselo dos veces. ¿Qué le hiciste?, preguntó Shirou confundido. Son mis ojos místicos del encanto, todos los apóstoles muertos los poseemos. Los usé en ti con mucha menor fuerza cuando nos conocimos. Dicho esto, sus ojos volvieron a ser de color carmesí, y Kiritsugu volvió a la normalidad. Bueno, Shirou, saldré durante un momento. Sé que tú y tu padre tienen cosas de que hablar, y el pelirrojo asintió, todavía sin haber procesado todo lo que había sucedido. Después de decir eso, ella salió de la habitación. Tiene razón, Shirou, será mejor que hablemos de todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Comprendo que ella sea tu aprendiz. Pero es mejor que mantengamos esto entre los dos. ¿Eh? Oh, sí, dijo saliendo de su estupefacción. Tienes razón, ¿cómo están las cosas en el Medio Oriente? No muy bien, el maná se está agotando progresivamente. Aunque la vida todavía es viable, gracias al Gren, dejará de serlo en algunas pocas décadas. Todo esto, mezclado con las luchas políticas y con los conflictos armados que hay en el área, hacen que haya muchos lugares sin ley, y el contrabando es de las cosas más comunes. El estrés colectivo también debe de estarles afectando. El asesino de magus asintió. Además, los países más cercanos no pueden aguantar una inmigración masiva, por lo que, inmigrar de esos países se ha convertido en un verdadero reto. Kiritsugu suspiró. Irónicamente, eso ha hecho que los magus más desesperados se dirijan a estos lugares para ocultarse. El constante caos sirve como cubierta. Pero, ¿fue todo bien? Sí, y gracias a cumplir con unos contratos, fui capaz de obtener esto, y Kiritsugu sacó un pedazo de metal desde su maletín. Eso es, y la punta de una espada. Así es. Logré arruinar una operación de contrabando desde la India hasta Turquía, de esta forma salvé varias reliquias importantes, además del pago por el trabajo, fui capaz de obtener esto. Usa el análisis estructural para que veas que es, y Shirou utilizó su análisis estructural y se sorprendió por lo que vio. La espada bendecida por la cual la fuerza es asesinada, Ascalón. La espada de San George. Kiritsugu asintió. Sí, San George nació en Turquía, y varios de los templos principales que lo veneran se encuentran en la India. Se dice que su espada mató a un dragón en Egipto, y que la espada cambió de forma una vez. No se sabe si era por las capacidades mágicas del arma, ya que la leyenda dice que se la dio una bruja, o fue porque fue reforzada en algún momento.
Pero, lo que sí se sabe es que se fragmentó en algún momento, perdiendo su punta y obteniendo un filo diagonal. Esto es realmente increíble. En ese momento, Shirou parecía un niño en Navidad, cosa que no sería muy equivocado de decir realmente, pues dicha fiesta sucedería el próximo mes. Aunque esperaba nunca tener que enfrentarse a un dragón y me alegro que te guste, sumará una más a tu arsenal. Shirou asintió, aunque su sonrisa duró poco, ahora tenía que tocar ese tema. Por un momento, pensó en echarse para atrás, pero si no lo preguntaba ahora, entonces, ¿cuándo? Al ver su expresión, Kiritsugu preguntó: ¿sucede algo? Shirou asintió. Yo también he descubierto varias cosas y como que... preguntó intrigado el asesino de Magus. Descubrí que en Japón se lleva a cabo un ritual llamado la Guerra del Santo Grial y estas palabras alertaron al autónomo. Descubrí que, el final de la última guerra, provocó el gran incendio de Fuyuki. Descubrí que mi maestro participó, que el antiguo Lord de la familia Mimuspere también, que el ritual en donde mataste al antiguo Lord el Mello y a su prometida fue dentro de este, y, por supuesto, descubrí que me mentiste, que no viniste a Japón después de una misión fallida, sino que lo hiciste para participar en esta guerra, ¿no es así, Kiritsugu? Un silencio tenso e incómodo cayó sobre la habitación. Shirou, y Kiritsugu le interrumpió de forma tajante el pelirrojo. Conozco tus razones, y puedo entenderlas, e incluso he llegado a admirarlas. Pero, hay algo que necesito saber. ¿Fuiste tú quien causó ese desastre? Yoi no pude haber sido Yoi. Respondió con rapidez. Nunca desearía un desastre como ese, no algo como eso y... Kiritsugu parecía desesperado por negar esas acusaciones. Pero lo causarías si con ello consiguieras salvar más vidas y susurró Shirou. ¿Verdad, Kiritsugu? Yoi Kiritsugu quiso responder de inmediato. Pero la mirada de su hijo lo detuvo en el acto, las emociones en su rostro eran claras. Dolor, tristeza, enojo. Peor aún, él no podía negarlo, no podía y el mismo Grial se lo había enseñado, las decisiones que él sería capaz de tomar con tal de salvar a la mayoría de las personas. Pero, aun con las palabras atoradas en la garganta, él contestó. Ese sí, lo haría y dijiste que no lo deseaste. Pero no negaste que pudiste haberlo causado. Shirou tomó una bocanada de aire, esto le dolía tanto como a su padre adoptivo. Pero debía saber la verdad, o nunca podría volver a ver a Tachi a la cara, ni siquiera a su recuerdo, o a sus padres, quienes habían sacrificado su vida por la de él. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir? Kiritsugu quería decir que no le dijo nada para protegerlo, pero eso sería una mentira, era él quien se estaba protegiendo. Después de todo, para él, no fue Shirou quien fue salvado aquel día, fue él. Shirou fue su salvación, la única cosa que pudo salvar de sus errores, y no quería perderlo por estos. Sabiendo esto, e incluso si le costaba, él tenía que hacerlo, tenía que contarle y esperar que le perdonase. Tienes razón, participé en la Guerra del Santo Grial y, en el último día de esta, descubrí que el Grial estaba corrupto. Lo había estado desde la tercera guerra, resultó funcionar como la pata del mono, daba igual que desearas, siempre causaría la mayor cantidad de destrucción posible. Y también descubrí algo importante aquel día, incluso si eliges salvar a la mayoría, e incluso si lo haces, tal vez al final no lo consigas y entonces, ¿qué hiciste? Con la cabeza baja, él comenzó a explicar. Logré reunirme con Saber cuando estaba peleando contra Archer. Debido a que estábamos envueltos en la batalla, Assassin aprovechó para robar el Grial mientras intentábamos derrotar a Archer. Él se dio cuenta de esto y persiguió a Assassin, eso me proporcionó tiempo para reunirme con Saber y explicarle la situación. Ambos acordamos que el Grial no debía ser utilizado, y perseguimos a Assassin y Archer. Pero el Grial empezó a liberar el barro negro por todos lados y no pude seguir hacia donde se estaba llevando a cabo la batalla final. Así que, lo único que pude hacer, fue usar mi último hechizo de comando para ordenarle a Saber que hiciera todo lo posible para destruir el Grial. Lo último que vi fue un gran choque de energías, justo antes de que el Grial se desbordara y provocara el gran incendio de Fuyuki. ¿No pudiste ver el final?
Él negó con su cabeza. No pude. Pero siempre me quedé con la duda. ¿Fue un error haberle ordenado a Saber que destruyera el grial? ¿Fue lo que causó el desbordamiento del barro? ¿Pude haber hecho otra cosa? Esas dudas me han atormentado por casi una década y Shirou dejó que la presión y el enojo abandonaran su cuerpo. Él no podía verter todo en su padre adoptivo, no sería justo, y mucho menos si ni él mismo sabía si había causado el incendio. Perdón, viejo, yo hoy dije algunas cosas de más. El asesino de Magus negó con su cabeza. No, era lógico que reaccionaras así, sería extraño si no lo hicieras. No debí ocultártelo para empezar, pero siempre temí lo que harías cuando lo descubrieras. Kiritsugu juntó sus manos delante de sí. Aquel día yo también pasé por muchas cosas, estas me hicieron replantearme varios aspectos de mi vida, simplemente, quería dejarlo todo atrás pero yo no puedo avanzar y no sin conocer lo que ocurrió, por eso necesito saber y por favor, dime todo lo que sepas sobre la última guerra del Santo Grial, esta vez, sin ocultamientos y más que una petición, pareciera que Shirou estuviera suplicándole. Bien, pero antes sí hay otra cosa que debes saber y que... preguntó el pelirrojo confundido. La corrupción que hay dentro del Grial tiene nombre. Angra Mainyu, cuando estuve a punto de alcanzar el Grial, lo conocí y, al final de nuestro encuentro, él me maldijo y esto preocupó al joven. ¿Una maldición? ¿De qué tipo? Una maldición que te devora hasta causar la muerte, me ha estado consumiendo desde entonces y esto alarmó al pelirrojo. Entonces debemos... Kiritsugu negó con la cabeza. Es una maldición demasiado poderosa como para ser removida por la hechicería actual, una hecha específicamente para matar a los seres humanos pero... Ya es demasiado tarde, al principio, creí que la había evitado de alguna forma. Pero, con el paso del tiempo, ha tomado fuerza. Hace casi medio año, me quedaba alrededor de 1 año y medio de vida. No obstante, parece que esta maldición se acelera mientras más uso mis circuitos mágicos, los atrofia y los destruye al mismo tiempo que me consume y, la mayor prueba, fue mi estadía en el Medio Oriente durante estos últimos meses y ¿cuánto tiempo te queda? Medio año y... Voy a morir en medio año, Shirou. Shirou no pudo evitar que varias lágrimas se derramaran desde sus ojos, incluso si llegó a sentir enojo por las acciones que su padre había cometido, eso tampoco cambiaba el hecho que él fue quien lo salvó de aquel infierno, y quien lo había criado durante los últimos años. No hay nada que ir. Kiritsugu negó con una triste sonrisa. No, no lo hay, este es el castigo por todas las vidas que sacrifiqué, así lo he asimilado. Luego, él mostró una sonrisa pacífica. Pero estoy alegre, has crecido bien y, si logramos rescatar a Ilya, incluso si me voy con arrepentimientos, no me llevaré conmigo ningún remordimiento. Así que, no llores por mí, gracias a ti tengo esperanza. Shirou intentó secar sus lágrimas inútilmente, él se levantó y buscó un pedazo de papel en una gaveta, él se lo entregó a Kiritsugu. ¿Esto es, una carta? Shirou asintió. Sí, quiero que la leas y seas tú quien la responda. Al leer la carta, Kiritsugu no pudo evitar sentir cómo se le apretaba el pecho y se le encogía el corazón. Lágrimas comenzaron a salir desde sus ojos, él no había llorado desde hace casi 10 años, en ese fatídico día. Pero ahora no podía evitarlo. Las palabras que leía provenían de su hija, aquella a la cual alguna vez creyó no volver a ver. Ilya Yomake. Pasa y dijo el chico casi en susurros. Kiritsugu entró a la habitación, ahí se encontraba la chica ya vestida de forma más presentable, él se sentó enfrente de ella y Shirou, por su lado, se sentó al lado de Altronje. Viejo, ella es, espera Shirou, déjame a mí presentarme, interrumpió la princesa. Él la miró preocupado, pero finalmente aceptó. Mi nombre es Rouge Crimson, soy la chica que vive, come, y duerme en la misma cama que su hijo desde hace casi medio año. Encantada de conocerlo finalmente, dijo ella con una inocente sonrisa. Y Altrouge volteó hacia un lado y vio el rostro sin emociones del asesino de magos, después volteó hacia su compañero, él tenía la cabeza baja y sus manos cubrían su rostro. Haciéndose la tonta, y aguantándose la risa, ella preguntó. ¿Dije algo mal?
Era realmente necesario decir eso, Rouge. Shirou no era alguien quien perdía el control con facilidad, pero esta situación lo superaba totalmente. Pero no he dicho ninguna mentira, ¿o sí? Bueno, no. Pero y ella asintió. Exacto, ¿no crees que sería malo presentarme, obviando todo lo que ha ocurrido entre nosotros? Ese supongo, y entonces, ¿cuál es el problema? Preguntó ella con inocencia. ¿Qué debiste decirlo con un poco más de sutileza? Prefiero el enfoque directo. Mientras estos dos interactuaban, Kiritsugu no pudo evitar pensar que esta chica era similar a Iris Biel en cuanto a inocencia, pero esta llegaba hasta el punto de hacerla ver algo inestable o incluso un poco demente. Si esto era un acto, era uno realmente bueno. Eso no significa que a veces hay cosas que es mejor no decir, dijo Shirou. Lo sé, idiota, dijo Altroge haciendo un mohín. Si no lo supiera, le hubiera dicho que mi verdadero nombre es Altroge Brunestud, que soy la princesa del eclipse, la sangre y los contratos, que me conociste en Aylesbury y desde entonces hemos estado juntos, que ese pequeño animal es, de hecho, la forma contenida de Primate Murber, el mayor asesino de humanos que ha existido, y que juntos hemos decidido enfrentarnos al destino y salvar al mundo. Incluso si eso significa enfrentarnos a los últimos, incluso si significa conseguir un milagro. Luego ella tomó aire. Incluso si para ello tenemos que enfrentarnos a una estrella genocida que viene con el único objetivo de destruir toda la vida. Posteriormente ella sonrió. Pero no se lo dije, ¿o sí? Pam. Altroge, ¿y sí? Mi padre está en el suelo, ¿verdad? Ella volteó hacia el asesino de magos y asintió. Sí, eso parece. ¿Qué tan buena eres para borrar la memoria? La princesa de los apóstoles muertos sonrió.